Hola, buenos días a todos. Hoy día vamos a comenzar con el taller de textiles. El porqué de este taller, principales de las causas de las contaminaciones a nivel mundial, son una parte que es la industria de la moda, por decirlo de alguna forma, o la industria textil, que es el segundo contaminante después del petróleo, así que es un protagonista principal en toda esta webinar de hoy. Y vamos a, primero que todo, me presento, mi nombre es Rocío Galás, diseñadora de vestuario, quien impartirá hoy día nuestro taller. Y hoy vamos a aprender 3 reparaciones que son las más comunes, que son aprender a parchar un pantalón. Acá tenemos uno que tiene unos orificios grandes, un desgaste grande, que muchas veces vienen ya ahora con estos, los pantalones, pero no por eso a todos nos va a gustar y podemos parcharlo. O un problema muy común es el desgaste entre medio de las piernas por el roce que se puede transformar y también, o sea, se puede reparar para poder reutilizar este pantalón y poder seguir ocupándolo, ya que por ejemplo en este caso lo vemos en perfectas condiciones. Y otra tercera reparación que podemos hacer desde nuestras casas antes de llevarla a un taller de reparación, vamos a ver los cierres, los distintos tipos de cierres y sus posibles causas de por qué después no funcionan y cómo poder repararlo. Vamos a partir con los parches y los materiales que vamos a necesitar. Yo les voy a enseñar y les voy a recomendar ciertos materiales que ustedes pueden encontrar en cualquier cordonería en Santiago, en Rosas, en el centro, que es el mayor parte donde venden estos materiales. Esto que se llama Intercol es una telita delgada que es un pegamento que funciona con calor. Vamos a necesitar una wincha de medir o una regla, alfileres, aguja de coser, aguja para coser, mejor dicho, y porque esto lo vamos a hacer todo manual, sin que tengamos una máquina en nuestras casas. La idea es que todos podamos hacer estas reparaciones. Un lápiz o una tiza. Son materiales que podemos encontrar en cualquier parte, así que no va a ser difícil hacer estas reparaciones. Entonces, partiendo con estos orificios grandes, tenemos dos posibilidades de hacerlos. Podemos colocar un textil por debajo de nuestro orificio o encima. Yo les voy aquí, primero que todo lo que necesitamos hacer es medir nuestra superficie donde vamos a trabajar. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos demarcarlo con masking tape o esta wincha de papel para saber y poder medir realmente lo que vamos a cubrir. Tenemos que tirar esto bien. Vamos a cubrir. O simplemente ustedes lo pueden hacer al ojo, pero para tener una mayor precisión lo vamos a hacer de esta forma. Se me perdió la punta. Entonces con esto tenemos seguridad de que al momento de cortar nuestro parche no vamos a quedarnos con una superficie muy pequeña. Entonces yo aquí tengo
ya demarcada la superficie donde quiero colocar mi parche. Tenemos que tener ojo al momento de que medir esto, siempre tenemos que tener un margen hacia el interior de nuestro parche para poder sujetar el textil que vamos a pegar. Entonces, yo ya con esto tengo demarcado la superficie. Entonces, por ejemplo, en este mide 12 por 10 centímetros. Entonces, yo me voy a el textil que quiero colocar mi parche, ya sea encima o sea debajo, y lo dibujo. Entonces, de 12 centímetros lo voy a marcar con esta tiza que es blanco, si lo ven, para que pueda yo diferenciarlo, por 10 centímetros. Y lo que mencionaba anteriormente, esta es la superficie que yo quiero cubrir. Pero yo necesito un margen mucho más amplio para poder cubrir y agarrar al textil que tengo en el interior de mi parche o de mi orificio. Entonces, yo tengo aquí mi superficie y tengo que cortar esto 1 centímetro o 1,5 centímetros más adentro que nuestras líneas que ya marcamos. Entonces lo voy a marcar yo aquí al ojo para que ustedes puedan diferenciarlo. Entonces yo tengo ya mi margen aparte de la superficie que voy a cubrir. Para que esto pueda quedar de una forma pulcra, que no se vaya a deshilachar, porque por ejemplo en este caso es jeans o denim, que al momento después de ser lavado, esto lo voy a doblar hacia adentro. ¿Qué quiero decir? Yo se los voy a mostrar con un parche ya listo. Como este textil lo vamos a utilizar por debajo, en este caso, por ejemplo, yo lo voy a introducir y esto quedaría de esta forma, por detrás, en el caso de que ustedes quieran hacer un parche y que esto pueden cortarlo, estas hilachas, o dejarlas así, pero ya tendríamos un parche por debajo para que esto pueda ser un pantalón mucho más útil, sobre todo en caso, por ejemplo, en invierno. Colocamos nosotros nuestro parche por debajo, pero no lo podemos dejar con las orillas al descubierto, porque esto después se va a deshilachar. Como lo ven, ahí yo puedo ir sacando las hebras. Lo mismo que pasa cuando ocurre este tipo de rajaduras. Entonces, ¿qué hacemos? Lo doblamos hacia adentro. ¿Por qué no hacia el revés? Porque nosotros esto lo vamos a coser por todo alrededor y lo que se va a ver después va a ser el derecho de nuestro parche. Entonces, al momento nosotros de darlos vuelta por el interior, va a quedar esto pegado a nuestra revés. Entonces no se va a deshilachar. Una vez ya teniendo esto, lo colocamos por debajo y ustedes se preguntarán ¿para qué sirve el intercol que yo les mencioné al principio? El intercol nos va a servir, yo tengo aquí ya mi parche posicionado, lo voy a hacer por el revés para que se entienda mejor. Vamos a dar vuelta el pantalón. Yo tengo aquí mi parche por el revés.
y esto quedaría así, ¿cierto? El intercol nos va a servir para nosotros poder trabajar después al momento de coser, nos va a permitir trabajar de una forma más libre. Si ustedes aquí lo ven, esto yo lo coloco alrededor del parche o alrededor de nuestra rajadura. Entonces lo vamos a colocar alrededor. Y con calor, yo tengo aquí ahora mi parche, lo pongo encima. Y con calor, con ustedes con su plancha de la casa, no es precisamente una plancha industrial o una plancha en especial, voy a aplicar calor, al menos por 10 segundos, yo no tengo ahora en este instante plancha, pero van a aplicar calor sin vapor, calor por todo el parche, van a aplicar calor 10 segundos, y ustedes se van a ir fijando si esto se va pegando. Este textil, que es pegamento, se va a derretir, pero no va a quedar una capa gruesa al momento de esto derretirse y adherir los dos textiles. Entonces, después nosotros cuando vayamos a coser, el parche no se va a correr y va a quedar liso. Entonces no se va a torcer el parche, no se va a torcer el pantalón y les va a permitir poder trabajar más libremente. En el caso de que no pudiesen encontrar este intercol, les voy a enseñar cómo posicionar los alfileres, porque esto también es súper importante. Los alfileres siempre van a ir de forma atravesada a nuestro parche o a nuestro pantalón. Entonces, vamos a tomar solamente la capa del parche donde vamos a coserlo y del pantalón. Entonces, de forma cruzada lo vamos a insertar. Si se fijan, queda de forma perpendicular a nuestro parche o a nuestra línea del parche. Lo vamos a ir haciendo. Ustedes pueden colocar los alfileres que sea necesario para que ustedes puedan trabajar en su parche. ¿Por qué se colocan los alfileres así y no de forma paralela a la línea del parche? Porque al momento de nosotros ir cosiendo por todo alrededor, el alfiler nos va a entorpecer. En cambio, si nosotros al momento de coser pasamos la costura por encima del alfiler, luego va a ser fácil de sacarlo. Entonces, vamos a colocar los alfileres como les decía. Cualquier consulta, cualquier duda que vayan teniendo, que no vaya quedando claro, me dicen y yo les contesto de inmediato para que podamos ir avanzando. Entonces, así yo posiciono los alfileres. La ideal es que quede siempre la punta hacia el interior para que no se vayan a pinchar. Un dato ahí. Ya tenemos nuestro parche pegado o con los alfileres fijados. Y esto no es llegar y coser tampoco, porque la idea es que quede nuestro parche firme y no se vaya luego a descoser. Entonces para esto necesitamos un punto en especial, que se los voy a enseñar enseguida. Entonces ya tenemos nuestro parche ahí fijado. Este es un parche que va por el interior de nuestro orificio o de la rajadura que se pueda haber hecho. Entonces, ese es un tipo de parche. Yo lo voy a dar vuelta para que podamos ver cómo queda. Vamos a sacar el papel. Miren, aquí si se fijan,
pasa el error si es que esto no queda bien fijado. Si se fijan ahí, en ese sector, queda el pantalón con un... ahí queda tomado, entonces queda arrugado. Entonces es importante que nosotros cuando coloquemos el parche, la idea es fijarlo bien para que esto no ocurra. Entonces yo voy a soltar el alfiler. Me quedó ahí tomado. La idea es que no pase esto y por eso es importante fijarlo antes de coser, porque ya al momento después de coser puede ir pasando esto. Ahí yo lo tengo con... Entonces nuestro parche quedaría, si lo colocamos por el interior, quedaría de esta forma. Yo lo hice con un textil de diferente color para que pudieran notar la diferencia. Si nosotros quisiéramos hacer este mismo parche pero por el exterior, sería de la misma forma. Tomamos la medida de la superficie que queremos abarcar y lo traspasamos a nuestro textil con que vamos a hacer el parche. En este caso yo aquí tengo este, y para cuando son los parches en el exterior vamos a hacer el doblez hacia el revés de la tela, porque en este caso no se va a ver y quedaría de esta forma. Si nosotros quisiéramos hacer el parche, recuerden siempre que la superficie que nosotros vamos a abarcar tenemos que darle un margen hacia el interior para poder después coserlo y fijarlo al textil o al pantalón en este caso. ¿Cuál es el punto que nosotros necesitamos para poder coser esto y que después no se nos vaya a descoser? Yo se los voy a enseñar con un pedacito de tela blanca e hilo rojo para que se pueda diferenciar. Entonces, partimos por debajo con la aguja. Este punto se llama punto atrás. ¿Por qué se llama punto atrás? Porque la idea es, si nosotros lo vemos como avanzando en pasos, avanzamos por el revés, o sea, por el derecho, perdón, pero por el revés, que sería donde está nuestro nudo del hilo, retrocedemos la mitad del punto que avanzamos. Entonces, introduzco el hilo, o sea, la aguja por debajo, ya lo tengo acá, avanzamos 1 centímetro aproximadamente, si se fijan, nos va a quedar la línea de 1 centímetro, pero por el revés, donde salió la aguja y el punto, yo voy a retroceder medio y voy a introducir por ahí la aguja. La aguja va a salir a la mitad del punto que ya teníamos anteriormente, pero vuelvo a avanzar 1 centímetro aproximadamente. Y por detrás vamos a volver al punto que teníamos anterior. Entonces, vamos a ir avanzando 1 centímetro y retrocediendo al punto anterior. Ahí sí se fija. Al fin y al cabo, por el derecho nos va a quedar una línea gruesa y por el revés nos va a quedar pespuntes que van a ir no encima uno de otro, sino que van a ir continuos. Pero ¿qué nos permite esto? Que el punto que nosotros estamos haciendo
quede firme y no se vaya a descoser en un futuro. Este punto nos va a servir para poder coser ya sea un parche o si en algún futuro a ustedes se les descose un costado de una prenda o tienen una pequeña rajadura y no un orificio tan grande como el que tenemos acá enfrente. Este punto atrás nos va a servir entonces para hacer este tipo de cosas. Entonces la idea de esto es que nosotros alrededor, se me perdió la tiza, que se los quiero dibujar, aquí está. Lo ideal es que alrededor de todo el parche que nosotros tenemos al interior, hagamos, no se nota mucho la verdad. Entonces lo vamos a hacer con el masking para que ustedes lo noten. La idea es que a todo alrededor del parche hagamos este punto atrás para poder firmar nuestro parche y unirlo los dos. Luego de esto podemos dejarlo así o podemos unir también todo el contorno de nuestro parche. De esa forma ustedes van a poder fijarlo y que esto quede firme, puedan utilizar el pantalón sin ningún temor a que esto se pueda descoser. El parche que nosotros podemos colocar encima, también vamos a hacer lo mismo, pero podemos aquí hacer una variación. En el parche que tenemos en el exterior, podemos adornarlo en todo el interior con puntos como que este quedara cosido a mano. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo les voy a mostrar. Vamos a coser puntos intermedios por todo el parche, que es una forma decorativa que puede quedar muy bonita. Entonces vamos a llenar nuestro parche con estos puntos intermedios. Podemos hacerlo con una tiza, como se los había mostrado antes, para poder guiar. Entonces, yo en todas estas líneas vamos a hacer estos puntos intermedios. Que van uno arriba, uno abajo. Y aquí me salto un espacio para poder hacer este punto decorativo. Aquí yo lo estoy haciendo exageradamente para que se note la diferencia, pero ustedes lo pueden hacer un poco más chiquitito. Lo ideal es que después este punto decorativo va a quedar por todo este parche, ¿cierto? Luego vamos a hacer un punto en vertical a este otro punto. Entonces vamos a armar en cierta forma cruces en nuestro mismo parche. Un segundo, nebrar la aguja. Entonces, tenemos estos ya listos y podemos de la misma forma hacerlos atravesados. Hacia arriba. Lo ideal es que lo hagan primero estos intermedios, segundo, tercero, cuarto y lo mismo después van primero, segundo, tercero, cuarto. No vayan a ir haciendo este primero y luego este, porque si no les va a quedar los puntos atrás cruzados.
Entonces podemos ir decorando nuestro parche para que no quede un cuadrado fome, en cierta forma, pegado a nuestro pantalón. Entonces, si ustedes lo ven, después van a ir todas estas crucecitas, van a quedar de forma decorativa en nuestro parche y quedaría mucho más ad hoc también a la intervención, porque lo ideal es que si nosotros intervenimos un pantalón que ya se nos rajó o que se desgastó el textil, al momento de intervenirlo, lo ideal es que también se note que también se reparó y que se reparó de una forma manual. Entonces esta es una forma que yo les doy la idea de poder ir haciendo estas crucecitas al interior del orificio para que quede un parche mucho más bonito. Y que nos ayudará también que si hay este tipo de hilachas entre medio de su parche, o en el caso, por ejemplo, del primer pantalón que yo les mencioné, o sea, de este parche, que vemos que hay un desgaste de material, si lo ven acá, hay un desgaste de material, lo ideal es sí hacer este tipo de intervención al interior del parche para poder fijar el textil que tenemos ya desgastado y no quede a la deriva y después se forme un orificio. Este parche, como les decía, es más bien decorativo en el caso de que tuviéramos un tipo de orificio como este. Puede ser por el interior o puede ser puesto por el exterior. No se ve, me dicen que no se ve, observa bien el punto. Lo voy a hacer en el textil blanco para que ustedes lo puedan ver y también puedan ver cómo queda. Lo voy a hacer con el mismo hilo rojo también para que lo puedan observar. Entonces, como les decía, vamos a hacer hilo rojo y aquí yo tengo un pedacito de tela blanca para que podamos ver bien el punto. Entonces, introducimos la aguja por debajo y vamos a hacer un intermedio. Uno arriba, avanzamos 1 centímetro o un poquito menos, introducimos la aguja y por debajo avanzamos, si se fijan, por detrás, avanzamos igual la misma centímetros e introducimos la aguja. Entonces nos sale al tiro en el mismo, de la misma parte donde introducimos la aguja anteriormente, sino que sale más adelante. Entonces vamos uno arriba, uno abajo y recuerden avanzar. Uno arriba, uno abajo. Vamos a hacer otra línea un poco más abajo. Yo lo voy a hacer aquí en forma más chiquitita para que lo puedan ver el punto cómo iría quedando. Uno arriba, uno abajo. Y la idea es que abarquemos todo el interior de nuestro parche para poder agarrar también el textil que tenemos abajo, como yo les mencionaba, en el caso de que hubiera un desgaste y que no hubiera un orificio como el que tenemos acá, sino como un desgaste, por ejemplo, en el entrepierna. Entonces, uno arriba, uno abajo, voy a avanzar otra línea más abajo. Y este punto nos va a servir para decorar y nos va a servir para poder
agarrar el textil que tenemos debajo del parche. Entonces va a cumplir dos funciones, uno arriba, uno abajo. ¿Ya? Ahí tenemos los puntos en horizontal. Entonces los puntos que yo le había mencionado después, lo ideal es hacerlos en vertical a esto. Voy a enhebrar nuevamente la aguja porque no me va a alcanzar ese hilo. Entonces, tenemos ya los puntos horizontales y ahora vamos a hacer los verticales. Uno arriba que va a cruzar por encima del punto que teníamos anterior y va a quedar una cruz. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente. Y lo que yo les decía era que si hacemos estos en horizontal, después hacer todos los en vertical, en fila, no de forma cruzada. Y ahí se va formando las cruces. Si se fijan, ahí se van armando las cruces. Y si nosotros rellenamos el interior de nuestro parche, va a cumplir las dos funciones que les mencioné, que va a unir el textil o lo que tenemos debajo, que pueden ser estas hilachas o pueden ser un textil desgastado, y va a ser un punto decorativo a nuestro parche. Entonces, ahí se va viendo en cómo iría quedando con cruces. Ustedes pueden hacer, aquí ya igual queda a la creatividad de ustedes, porque pueden hacer cruces o pueden hacer algo mucho más creativo, en que pueden hacer un pespunte cruzado, pueden armar en cierta forma un tipo de estrella. Yo aquí, miren, lo voy a hacer para que vean cómo queda, si quieren hacer algo más complejo. Si ustedes se fijan, colocan un pespunte en diagonal, van a generar un tipo de estrellita. Entonces, si ustedes hacen en todo eso al interior de su parche, ya no quedaría algo como que lo pusieron ahí, lo cosieron y chao. O sea, va a quedar con una intervención y con una prolijidad mucho más compleja, mucho más linda, mucho más pulcra. Entonces, ahí están los puntos, se ven ahora, yo me imagino, en cómo la idea que quiero transmitirles para poder hacer estos parches. Ustedes pueden decorarlo también a su gusto. ¿Cómo era el punto atrás? Ya, lo vamos a volver a repetir para poder seguir. Se lo había explicado yo en esta tela. Se lo había explicado yo igual en esta tela blanquita, pero lo vamos a volver a repetir para seguir avanzando. Porque la idea es que quede estos puntos, la idea es que queden lo más claro posible, porque son importantes en cómo desarrollarlos. Entonces, lo ideal es que el punto atrás solo se haga alrededor del parche que vamos a pegar. No es necesario que sea al interior, porque la idea es que el punto atrás, como es liso, es una línea que nosotros vamos a ver,
no es necesario que lo hagamos al interior del parche. La ideal siempre, como yo estoy haciendo esto con hilos que son en contraste, lo ideal es que ustedes después hagan esto con hilos a tono, por ejemplo en el caso del punto que va alrededor, y el punto que van a ser decorativo puede ser en contraste o a tono, como ustedes quieran. Entonces, vuelvo a explicar el punto atrás. Tenemos la aguja, introducimos la aguja por debajo para que el nudo quede en el interior del pantalón o del parche. Entonces, voy a empezar por este lado. Introducimos la aguja por detrás, avanzamos 1 centímetro aproximadamente, introducimos la aguja. Si ustedes ven, queda una línea de aproximadamente 1 centímetro. Y por detrás, si lo vemos, queda el nudo y la hebra de hilo que introducimos por el derecho. Entonces, ahora vamos a introducir la aguja. Nosotros avanzamos 1 centímetro, ¿cierto? Ahora vamos a volver la mitad entre estos dos puntos. Vamos a meter la aguja y la aguja va a aparecer por la mitad del punto que habíamos hecho anteriormente. Lo ideal es que siempre esto se haga de forma bien lineal, que no nos vayamos a ir muy al lado y ni muy como que no sea exageradamente, sino que siempre veamos que estamos haciendo una línea. Entonces, introducimos la aguja y aparece en la mitad del punto que hicimos anteriormente, ¿cierto? Luego hacemos lo mismo de avanzar 1 centímetro, tenemos la aguja con nuestra hebra, avanzamos 1 centímetro. Si se fijan, yo donde introducí la aguja queda a medio centímetro aproximadamente del punto anteriormente hecho. Y por detrás se ve que apareció medio centímetro del punto que hicimos anteriormente. Entonces ahora volvemos y hacemos atrás, volvemos atrás y introducimos la aguja al lado del pespunte que hicimos anterior. Introducimos la aguja y va a aparecer atrás del punto que hicimos anteriormente. Por eso se llama punto atrás, porque avanzamos 1 centímetro, retrocedemos medio, avanzamos 1 y retrocedemos medio centímetro. Yo digo 1 centímetro o medio centímetro porque son como las distancias que pueden, que son como proporcionales a los pespuntes que uno hace en la máquina de coser. Ustedes lo pueden hacer un poco más chico, lo ideal es que no sea más grande porque esto quedaría suelto. Entonces, retrocedemos, avanzamos 1, retrocedemos medio, ahí, retrocedemos medio, avanzamos 1. Entonces, en el derecho, si ustedes lo ven en lo que yo veo en el frente, vamos a tener una línea que va a tener, se van a sobreponer los pespuntes, o sea, van a quedar uno sobrepuesto del otro, como medio centímetro, entonces se van a ver cerritos. Pero por el revés se van a ver los pespuntes uno al lado del otro, o sea, uno al lado del otro. Así debería ir quedando el punto atrás. Ya, quedó claro. Entonces, estos dos puntos que yo les había, a ver dónde tengo el otro. El punto atrás que nos va a ayudar a coser manualmente el
parche por alrededor y este punto decorativo, que puede ser en cruces o puede ser puras líneas o puede ser en estrellita, que nos va a servir para decorar nuestro interior del parche y que nos va a ayudar a fijar el parche con lo que tenemos detrás de esto, que puede ser hilachas, puede que no haya nada tampoco, puede que esto sea solamente un orificio o puede ser que haya un desgaste de material, como por ejemplo es en este pantalón, que lo vemos acá. Puede que haya un desgaste de material. Entonces ese punto tendrá dos funciones. ¿Ya? Son los dos puntos que van a poder permitirle hacer este tipo de reparaciones. Ustedes, si quieren averiguarse otro, les puede ayudar los puntos de bordado. Punto atrás, hay diferentes puntos en el momento de bordar que pueden ayudar de forma decorativa y para unir con su parche. ¿Ya? Entonces, ya tenemos un parche que es mucho más amplio, que es mucho más externo o a la vista de los ojos de los demás, y su posible solución. Aquí, por ejemplo, este pantalón está lleno de orificios. Entonces se pueden hacer esos dos tipos de parches. Por ejemplo, en este, yo les voy a poner otra problemática. A mí, por ejemplo, me gusta este orificio, pero pasó aquí que se rajó. Se abrió el orificio. Entonces, como yo quiero que esto se cierre, y si se fijan, no sé si se ve, voy a poner la tela debajo o mi mano. Si se fijan, aquí falta material. Yo no puedo esto llegar y unirlo, porque angostaría la pierna y quizás me pueda quedar apretado. Entonces, como hace falta material, lo ideal aquí sería colocar un textil debajo. Lo voy a hacer con el blanco para que se pueda notar. Voy a sobreponer un textil debajo. La idea es que esto quede lo más plano posible. Si se fijan, ahí se ve más que hay falta material porque se salió, se rajó, ahí sí se ven las hilachas. Entonces yo puedo cortarlo y coser todo esto alrededor, manteniendo el orificio de arriba, pero sin que esto se abra. Entonces es importante también al momento de hacer un parche es que esto quede lo más plano posible para saber cuánto material yo voy a ocupar. Porque si lo vemos a simple vista, aquí por ejemplo esto se va hacia allá, esto está aquí medio arrugado. La idea es que siempre planchemos bien el parche antes de hacerlo para que no vaya a quedar o arrugado o vaya a quedar una bolsa. Eso es muy importante. ¿Ya? Vamos a pasar al otro tipo de parche que tiene un desgaste de material, que es el que tenemos, es muy típico, el que hay que pasa en las entrepiernas. Yo aquí, si lo ven, lo voy a poner en general. Ahí tenemos la parte de atrás del pantalón. Y esto es muy común que pasa en los jeans, sobre todo en los jeans. Y como chilenos tenemos esto que ocurre muy comúnmente. Primero que todo, para poder hacer este parche es importante en cómo vamos a posicionar las piernas. Entonces, vamos, nosotros tenemos nuestro jeans, lo vamos a abrir, o sea, vamos a tomar el tiro de la espalda y el tiro del delantero y lo vamos a abrir. Vamos a abrir la pierna. La ideal es para poder tener mejor amplitud o mejor visión de nuestro parche. Entonces ahí, si ustedes se fijan, yo doblé a la mitad nuestra pierna y tengo de forma plana
como les decía anteriormente, la idea es aplanar lo que más se pueda la parte donde vamos a trabajar. Entonces, tenemos acá nuestra superficie a trabajar y tenemos una curva, aquí tenemos algo mucho más complejo, pero lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a trabajar con el masking y vamos a demarcar la zona. Lo ideal es que siempre, como son partes curvas aquí, igual nosotros coloquemos nuestro masking de forma recta, entonces como abarcando lo que más se pueda para poder tener la superficie a trabajar. Yo aquí voy a agregar la parte de la costura porque no sé si se alcanza a ver, pero en la parte de la costura también hay un desgaste, entonces me voy a pasar hacia el otro lado. Tengo ahí. Entonces, al final vamos a tener una figura geométrica que no es un cuadrado perfecto. Entonces, aquí tenemos ya nuestra superficie. Ahí me faltó un pedacito. Ahí. Esa es la superficie donde necesitamos nosotros abarcar, donde hay este desgaste de material, la superficie que necesitamos abarcar. Entonces, ya tenemos nuestra figura. Yo me voy a ir aquí a un textil del mismo color para trabajar y voy a hacer esta misma figura en mi textil. ¿Dónde tengo? Entonces, vamos a tomar medidas. Tenemos 6 centímetros. Por 9 centímetros. La diagonal que se forma de 7 centímetros, pero vamos a tomar esta primero para saber la altura, que es de 6 centímetros. Esta tiza, mire, les voy a mencionar al tiro esto, esta tiza que yo tengo no es algo muy difícil tampoco de encontrar, es jabón. Lo bueno de esto que nosotros al momento de marcarlo en el textil se va a salir con el agua, así que no es problema si marcamos de más o de menos. Entonces ya tengo mi figura que voy a parchar, que voy a reforzar en cierta forma, la zona, porque aquí no hay un orificio, sino que hay un desgaste de material. Entonces es importante reforzar para que cuando haya un desgaste total no se rompa, no se haga un orificio más grande y como es en el entrepierna, no pasemos vergüenza en cierta forma. Y si ya se hizo el orificio, podemos hacer un parche de la misma forma. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra figura. Como se lo había mencionado antes, se hace de igual forma el parche en donde tenemos que tener un margen hacia el interior, en este caso hacia el exterior de nuestra figura, que lo vamos a hacer de 2 centímetros aproximadamente. Yo en este caso lo voy a hacer de 2 centímetros por todo el contorno. Ustedes me dicen si se logra ver o no la figura que estoy haciendo. El masking tape se puede encontrar en ferreterías, en el retail de construcción, Sodimac, Easy, en el supermercado también se puede encontrar. Yo este es de color rosado, pero el más común es el color blanco, el masking tape blanco, que es como la wincha de papel.
pero se puede encontrar en cualquier parte donde vendan materiales o útiles escolares también. Lo estoy leyendo, disculpen que me quedé callada. Ya, a alguien ahí le pasó que con un pantalón y sufrió incomodidad. Bueno, ahora ya va a saber cómo poder solucionar esto en su casa, porque a veces no se encuentran talleres de reparación. También esta es una reparación que ustedes pueden hacer ahora en sus casas y no es difícil de hacer. Solo se necesita un pedacito de tela, aguja y alfileres. En el caso sí que pueden encontrar, como les digo, el intercol. En este caso, donde hay desgaste de material, el intercol sería ideal, porque añadiríamos el textil que es del parche con la zona que está desgastada. Entonces, en cierta forma, se haría una sola tela. Sería ideal. Pero si no hay, podemos hacer el parche como lo hicimos anteriormente. Entonces, prosigo. Estamos haciendo el margen de nuestra superficie. Yo lo hice de 2 centímetros porque tenemos nuestra superficie que vamos a abarcar, pero necesitamos también hacer el doblez de nuestra tela que estamos haciendo el parche. Entonces, como necesitamos doblar, lo ideal es que no sea muy encima del parche. ¿Ya? Uy, no tengo tijeras. Ya. Voy a cortar esto rápido para que lo vayamos viendo. Ya, entonces yo tengo mi parte. Como les decía, este va a ser nuestro derecho, o lo que va a quedar, si esto fuera un orificio, lo que va a quedar hacia el exterior. Pero en este caso, como no es un orificio, lo estoy explicando de esa forma para que veamos hacia dónde vamos a doblar la tela. ¿Ya? Lo vamos a doblar hacia el derecho. Lo doblaríamos ahí. En el caso, por ejemplo, si no, esto se puede planchar. Lo vamos a planchar ahí y ahí, pero en el caso muchas veces cuando planchamos esto no queda fijo. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Vamos a coser el contorno solito de nuestro parche, para que esto quede de la mejor forma. Entonces, con el punto que les mencioné antes del punto uno arriba y uno abajo, que es como ese punto se llama hirván, para que lo hablemos, yo se lo voy a hablar de forma técnica y ustedes me puedan entender. Entonces, el hirván nos va a servir para fijar todo el orificio de nuestro parche. Entonces, con ese punto no necesitamos el punto atrás, por ejemplo, porque no es algo que vamos a fijar. No necesitamos que sea tan firme, sino que solo necesitamos que esto quede doblado. ¿Ya? Ahí. Entonces, de esa forma nosotros a todo alrededor del parche lo vamos a fijar doblándolo para poder que la orilla después no se nos vaya a deshilachar. ¿Correcto?
Entonces, yo ya esto estando doblado, antes de, o sea, ya una vez doblado, yo lo hice aquí está, ¿no es cierto? Es la superficie que vamos a abarcar. Esto se hace por el interior, no se hace por el exterior, porque la idea es que el pantalón siga tal cual como lo vemos y no veamos un parche, porque estéticamente un parche, sobre todo en el entrepierna, de esta forma no quedaría bonito. Entonces, aunque no se ve tanto, igual al momento de que este se pueda visualizar, nosotros nos sentemos o algo así, estéticamente no se ve bonito. Entonces la idea es siempre hacerlo por el interior. Yo lo voy a dar vuelta. Si se ven, aquí lo tengo. En el interior no se ve tanto el desgaste, pero lo ideal es que, ¿por qué en estos casos se hace en forma? Porque nosotros tenemos la costura del tiro que vemos acá. Entonces, por eso lo ideal es hacerlo en forma y no hacerlo de una sola tirada, porque acá yo tengo desgaste en este lado y en el otro lado. ¿Por qué no hacer de una sola tirada? Porque al momento de utilizar el pantalón va a ser incómodo. Entonces, lo ideal por eso es hacerlo en forma. Entonces, nosotros tenemos nuestro parche y como lo vimos en el parche que hicimos anteriormente, es fijarlo por todo el contorno. Voy acá. Yo esto ya lo tengo doblado. Y la idea es posicionarlo. ¿Ven? Si yo ahí se dan cuenta, la voy a poner un poquito más. La diagonal va a calzar con la costura. Y yo en este caso me había sobrepasado de la costura de la pierna, que también tenía un desgaste. Entonces me quedaría esto de esta forma. ¿Y qué haría el intercol en este caso? El intercol se coloca entre medio y lo ideal es también abarcar la misma superficie que nosotros tenemos. Yo lo voy a hacer con tiritas. Es que la misma superficie que nosotros habíamos marcado quede con intercol en toda la superficie. No solamente en un pedacito para fijarlo, sino que en toda, para que pueda añadirse al textil que hay en desgaste. Entonces, fijamos por todo el contorno, recuerden, por todo el contorno, y en el interior es hacer este tipo punto. Podemos hacer el punto de solo diagonales y lo podemos ir haciendo chiquitito, o sea, porque aquí es importante ser minucioso para que pueda el material que estamos abarcando, o la zona que estamos abarcando, mejor dicho, no sea más intervenida, no se desgaste más. Entonces vamos a ir haciendo puntos chiquititos, o sea, el intermedio, uno arriba y uno abajo, chiquitito. Aquí es importante que sean estos puntos más pequeños para poder reforzar la zona. Entonces, lo ideal es hacer este punto en toda la zona que aquí, por ejemplo, en este caso había sido demarcada, para poder reforzar esto. Entonces, ya con esto, ustedes tendrían su pantalón, su entrepierna reforzada, y podrían seguir utilizando este pantalón
sin ningún problema. ¿Por qué pasa esto? Yo creo, se lo preguntarán, y al final es por roce. O sea, si nosotros sometemos esto a un control de calidad, ¿cuántos roces soportaría? Porque obviamente, como chilenos, tenemos las piernas más gorditas en esa zona. Le pasa a todo el mundo, gordos, flacos, normales, anormales, no sé cómo poder decirlo, pero le pasa a todo el mundo. Es un problema que se genera en los pantalones muy común, pero se puede solucionar y se puede seguir utilizando los pantalones y no tirándolos a la basura o regalándolos, o no sé cómo ustedes lo habrán hecho cuando le pasaban este tipo de reparaciones. Estos parches, más comúnmente, si ustedes lo mandan a una reparadora, lo ideal sería como pasar hartas costuras de hilos en el interior o en la zona desgastada para reforzar esta zona y que no se siga desgastando. Es como que nosotros interviniéramos esto y, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra. Como que suplantáramos los hilos que ya tenemos, la trama y la urdimbre de este textil que se van haciendo para crear el textil. Con estas costuras es como que fuéramos haciendo esta intervención como del tejido. Por ejemplo, para las personas que tienen máquinas en sus casas, yo aquí por ejemplo tengo una máquina casera Janome, pueden hacer este tipo de intervenciones con el punto de zigzag. Ustedes, ustedes sabrán cómo manejar su máquina, pero por ejemplo en el caso de esta Janome tenemos el punto C, el punto F, por ejemplo, que son puntos decorativos que nos enseñan a hacer este tipo de parches. Este tipo de parches ustedes también lo pueden hacer, no sé, a lo mejor en un abrigo que se les haya roto o se les haya ido un punto, en chalecos también puede servir. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de punto, el zigzag, o también con puntos rectos, en que van abarcando hartas zonas al momento de ir cosiendo? Yo les voy a mostrar un pantalón intervenido ya con un parche. Si se fijan aquí, la intervención se abarcó un poquito más de la zona que estaba desgastada, se fijó con una, yo creo que no sé si se logrará ver, ustedes me dicen. Se hizo un pespunte para fijar el parche y se hicieron hartas costuras en zigzag de forma recta pero en diagonales para abarcar la zona que estaba desgastada. Si yo lo veo en el interior, se hizo con un textil del mismo color y ahí está todo el textil o el parche que se ocupó. Así se haría con una máquina con pespuntes rectos nomás. Y si se fijan, ni se nota, prácticamente se nota muy poquito los hilos, porque hoy lo ideal es hacerlo con hilos a tono. A ver, los leo. La cinta que les mostré se llama Intercol. Ahí como lo escribieron antes, Intercol, Consuelo como lo escribió, estaba bien. Intercol, con C-O-L. También sí lo pueden encontrar como cinta de basta. Antiguamente las abuelitas lo llamaban basta fácil también o cinta de basta, porque lo ocupaban para hacer las bastas invisibles de pantalones de vestir. Lo ocupaban, se colocaba alrededor de toda la basta, se planchaba y quedaba fija la basta sin ningún pespunte a la vista. Pero ¿qué pasa? Que igual también con el tiempo se puede despegar. Entonces no es como llegar a hacer la basta y dejarlo así nomás,
sino que lo ocupaban como una ayuda para poder después hacer el IRBAN invisible que no se veía. ¿Ya? Intercol. A ver, se los voy a escribir en caso de... Ahí está en mayúscula. Intercol se llama. También lo pueden encontrar por metros, o sea, como una tela que viene así en plano por metro. Pero yo creo que lo más fácil es buscarlo con esta cinta, si ustedes quieren hacer parches en superficie más pequeña. Otra idea que también les ayudaría bastante, que los voy a, como un bonus track, se los voy a mostrar en el pantalón con hartos orificios, son los parches decorativos. Y aquí les voy a mostrar unos, por ejemplo, son estos tipos de parche que también tienen su, no son como llegar y colocarlos, porque hay algunos, a ver si hay alguno que no tenga, no todos tienen, por ejemplo, ya. Entonces, los parches decorativos me pueden servir, por ejemplo, en esta rajadura que está más chiquitita. Claro, me puede servir, pero no me va a quedar abarcando toda la superficie. Entonces ahí puedo mezclar un parche de tela, puedo mezclar el parche de tela y puedo mezclar un parche decorativo. ¿Qué es lo importante saber de estos parches? Hay algunos de estos parches que tienen pegamento detrás. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? Hay los parches que no tienen pegamento, se van a ver opacos, como que no tuvieran nada. Y los parches que tienen pegamento tienen como un plástico detrás. Lo van a ver más brillante, hay algunos que no se nota tanto, pero estos se pueden pegar con la plancha. Pero ojo, ¿cómo pegar estos parches? Porque el hilo que nosotros vemos en el derecho es poliéster, es acrílico, entonces con el calor estos se pueden quemar. Entonces, ¿qué es importante con estos parches? Al momento de pegarlos es, nosotros los posicionamos, podemos, una de dos, colocar un paño encima, colocamos un paño encima y la plancha luego, y aplicamos solo calor, nada de vapor, solo calor, y vamos viendo que esto se vaya pegando. O lo que se puede hacer, ustedes lo fijan con alfileres, lo vamos a fijar con alfileres, por ejemplo, y damos vuelta a la prenda, y aplicamos el calor por el revés del parche, para que sea más directo el calor hacia el pegamento de nuestro parche y el textil. Entonces aplicamos calor, solamente calor, recuerden, nada de vapor. Y ustedes van viendo que ya esto se vaya adhiriendo a la tela. Estos parches, como son decorativos y no son funcionales, muchas veces no va a bastar solamente con solo pegarlos, sino que igual es importante coserlos alrededor en alguna esquina, para que en algún momento esto, si se despega, no se vaya a salir y ande ahí con el parche colgando. Yo se los doy como dato porque pasa comúnmente con este tipo de parches decorativos. Entonces también pueden utilizar este tipo de parches que ya ahora está muy de moda además, así que sirve para poder reutilizar los pantalones. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta con respecto a lo que es parches? Si no, para proseguir.
¿Ninguna duda? Ya. Bueno, en caso de que se les haya olvidado algo o quieran consultar, lo pueden hacer de igual forma y yo les voy a ir respondiendo. Ahora ya vamos a pasar, y como último reparación, a los cierres. Los cierres no son genéricos, o sea, no son todos iguales. Las puntadas en la máquina, ya, buena pregunta. ¿Tienen largo y ancho? En el caso del zigzag sí tienen ancho. En el caso de las puntadas rectas solo tienen largo. Y ustedes lo pueden medir. Hay una manilla o un regulador. Lo ideal sería en 3. Casi todas las máquinas caseras tienen hasta el 5, si no me equivoco, la mayoría, pero la más común y la ideal para coser en general es el número 3. ¿Ya? Esa medida es para el largo, o sea, ¿qué quiere decir el largo? Es cada cerrito que nosotros vamos a ver, cada pespunte que está haciendo la máquina, el subir y el bajar, la longitud de ese cerrito es la medida que nosotros vamos a diferenciar con este número que yo le estoy indicando, el 3. El 5 es más largo, el 1 es más corto, obviamente, ¿ya? Entonces el ideal sería ese. Y el ancho se ve por las medidas del zigzag. Si ustedes quieren hacer zigzag, si el zigzag lo quieren más angosto, lo quieren más ancho, también lo va a ver regulando con la máquina, ¿ya? Entonces, cierres. Aquí vamos a ver 3 tipos de cierres, que son los más comunes en chaqueta, y aquí vamos a ver uno que yo lo tengo, que está malo de hecho este cierre, que es el cierre de pantalón, que vamos a ver lo que más se pasa con este tipo de cierres y cómo se pueden reparar. Entonces, tenemos el cierre, que es diente de perro, plástico, que es el comúnmente utilizado en parcas. Entonces, el cierre que es comúnmente utilizado en parca, tenemos que fijarnos en 3 cosas. El cierre está hecho por 3 cosas que son fundamentales. Sus dientes, que son, aquí yo le digo diente de perro porque es algo más grueso, o así se llama normalmente si uno lo va a comprar en cualquier cordonería. Entonces, tenemos los dientes, el carro y los terminales, que son el que va a encajar, o sea, estos dos son los que encaja al principio del cierre. No sé si se logra ver ahí. Entonces, estas 3 cosas hacen que el cierre pueda funcionar, se pueda cerrar. Al momento de que nosotros no funciona un cierre, tenemos que fijarnos en estas 3 cosas. El carro, ¿cómo se puede echar a perder? El carro normalmente, como nosotros lo subimos, lo bajamos, esto se abre. Entonces hace que no puedan encajar los dientes. ¿Qué puede pasar también? Que los terminales y el textil que compone el cierre esté desgastado al principio. Puede que un terminal se haya roto, esté desgastado el textil, o que los dientes se hayan salido. Entonces, tenemos que fijarnos en estas 3 cosas
o 4 cosas, incluyendo el textil de los terminales, para poder ver si es necesario cambiar nuestro cierre o solamente lo podemos cambiar el carro en caso de que este no esté funcionando. Si por ejemplo, si están los dientes, están todos los dientes buenos, acá lo mismo, a pesar de que otro tipo de cierre, también se tiende a romper o se rompe como las cerdas que va componiendo el cierre. Si no hay ningún diente que se haya salido, si esto está bueno, los terminales, quiere decir que el cierre es el que está, o sea, el carro es el que está funcionando mal. ¿Qué podemos hacer antes de cambiar el carro? Es apretarlo. ¿Y cómo lo podemos apretar? El carro se puede apretar, pero ojo con esto, se aprieta solo un poquito y vamos probando. Se aprieta, la idea es que sea con un alicate recto, que no vaya a tener, no sea de estos alicates redondos, para que apretemos de forma uniforme. Entonces se aprieta solo un poquito, probamos el cierre, si no vuelve, o sea, si cierra. Entonces, este cierre está bueno. Entonces, yo lo que les quiero que tomen harto en cuenta, antes de llevar un cierre a cambiar, en que revisen estas 3 cosas: carro, dientes y terminales, si están buenos, y si en caso de que terminales y dientes estén buenos, solamente ustedes pueden cambiar el carro. ¿Y cómo saber cambiar el carro? Ustedes se van al interior o a la parte de atrás del carro y este tiene un número. Entonces ustedes necesitan buscar un carro para el diente de perro o un cierre de nylon o un cierre de diente de perro metálico, que son como los 3 cierres que existen. Hay otro tipo de cierre que es el invisible, que nosotros normalmente vemos en los vestidos, pero este normalmente no se puede cambiar, el carro de los cierres invisibles. Cuando ya este se echa a perder, hay que cambiar todo el cierre. Esta es la única excepción, pero en este tipo de cierres sí se pueden cambiar solo carro para no tener que cambiar el cierre entero. Entonces nos vamos al interior del cierre y en la parte de atrás tiene un número o tienen código. Normalmente todos los cierres que podemos encontrar tienen números y se pueden cambiar, excepto hay una marca que es la IKK, que es un cierre, son los mejores cierres que ocupan en algunas marcas, pero estos son mucho más complejos de cambiar porque vienen por código. Entonces cada carro es un modelo distinto, pero los más genéricos, que es lo que yo le estoy conversando ahora, son estos 3. Entonces se buscan por número y por tipo de cierre, por diente de perro plástico, por nylon, que es el que ocupamos, a veces se ocupan en las mochilas, y el cierre metálico, el diente de perro, pero metálico. Y atrás tienen sus números. Por ejemplo, estos 3 son número 5, que es el más común. No creo que se alcance a ver en cámara, pero están ahí, si lo podemos enfocar. Tienen ahí el número de los carros. ¿No? No se alcanza a enfocar. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, para poder saber si hay que cambiar el cierre completo, tenemos que revisar dientes, terminales, en el caso de cierres separables, que son normalmente los de la chaqueta, los terminales y el carro. Si terminales y dientes están buenos, solo se cambia el carro.
y eso lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Todos los cierres arriba tienen un terminal. Si lo vemos ahí, ese terminal lo ideal es sacarlo. Eso se puede sacar con un alicate, esos terminales. Se puede sacar con un alicate o en el caso de los plásticos es un poco más complejo porque este terminal se tiene que romper y ustedes después con con hebras de hilo, lo ideal es que nosotros fijemos y hagamos un tope ahí para que después el carro no pase hacia arriba. Pero se saca estos terminales con alicate. Este terminal que vemos en el de diente metálico, que se ve un poco más grande que un diente, se abre. Entonces con un alicate ustedes vienen, lo abren y se saca. Aquí no lo voy a sacar porque se me puede perder. Pero lo ideal, sacamos el carro y, por ejemplo, en este caso, mire, por ejemplo, en este caso, este está cortado. Entonces, se saca el carro, se abre nuevamente el cierre, porque este es un cierre separable, y se vuelve a introducir el carro por la parte donde el terminal es más grueso. Se vuelve a introducir el carro por ese lado, así. Este cierre está cortado, me va a costar un poco más. Sí, porque este no es de un cierre normal, es de un cierre que se había cortado. Entonces lo volvemos a introducir por ese lado, entre medio, ahí, se vuelve a introducir y lo podemos volver a ocupar. ¿Listo? ¿Alguna duda, consulta? A ver. Ya, aquí me dijo de nuevo, ¿cómo saber si es necesario cambiar un carro o solo apretarlo? Tenemos que revisar, son tres cosas que tenemos que revisar en un cierre. Revisar los dientes, que estén todos, que estén en estos casos, por ejemplo, en este caso de estos cierres, tenemos que revisar que no se salte más de 3 dientes, que no se hayan salido estas pequeñas cositas que van en el cierre, no se salgan, porque si se salen 3, ya el cierre se tiende a abrir. ¿Ya? Entonces, revisamos que estén todos los dientes, revisamos que el terminal, o el principio en realidad, no es el terminal, los que hacen el encaje del cierre, no se haya roto ninguno, porque si se rompe uno de los dos, este terminal o el más grueso hace que el cierre no pueda funcionar, porque esto es súper importante que encaje bien el principio del cierre para que puedas subir el carro y cerrarse. Entonces, revisamos los dientes, revisamos los terminales que estén en las óptimas condiciones y revisamos que el textil del cierre, que al principio, que están al lado de los, a ver, ¿cómo llamarlo esto? El principio del cierre, los que encajan, el textil no se haya desgastado, porque si esto se desprende, hace que tampoco esto pueda funcionar. Entonces, ya teniendo estas dos cosas óptimas, no es necesario cambiar el cierre completo, o sea, mandar a cambiarlo en realidad. Lo pueden ustedes arreglar en sus casas. Si en caso de que está esto bueno, están buenos los dientes, están buenos
el principio del cierre, nos vamos a dirigir al carro. Y como si el carro ustedes lo hacen funcionar, hacen que el cierre se encaje y este se abre, lo apretamos. Los cierres de pantalón sí se pueden reparar, pero primero vamos a enfocarnos en los cierres de chaqueta, que es lo que son más bien los cierres separables, y luego vamos a ver este cierre que es de pantalón. Entonces, si el carro yo lo subo y este se abre, lo apretamos el carro. ¿Y cómo se aprieta el carro? Se toma del costado, y con un alicate ustedes lo van a apretar, pero un poquito, no lo aprietan así como que esto tuvieran que cerrarlo, porque por entre medio ustedes van a pasar la otra parte del cierre. Entonces ustedes vienen y lo aprietan un poquito y prueban si esto ustedes lo cierran y no se abre, ¿ya? Si en caso de que se vuelve a abrir y ustedes lo siguen apretando y se vuelve a abrir, se cambia el carro, porque los dientes están buenos y el principio del cierre también está bueno. Ahí, en ese caso, ustedes pueden cambiar solamente el carro. ¿Ok? ¿Se entendió ahora? La ideal es que aprieten los dos lados, porque la idea es como en cierta forma calibrar la medida del carro para que éste pueda unir los dientes y se puedan cerrar. Se aprietan ambos lados. Ya. La ideal es que no aprieten demasiado, tienen que ir, esto igual es como un trabajo minucioso, porque la idea es como volver a la medida el carro. Si aprietan demasiado, tienen que tratar de soltarlo un poquito, tratando de abrirlo, pero tienen que tener mucho cuidado, porque los cierres, uno los ve metálicos, pero son de un material igual blando, entonces si ustedes los aprietan mucho o los fuerzan mucho, se quiebran, ¿ya? Así que hay que mucho cuidado. Ya, entonces, me habían preguntado por los cierres de pantalón. Los cierres de pantalón, yo aquí tengo uno que ya está malo. El cierre de pantalón normalmente, sobre todo de jeans, son estos metálicos chiquititos. Por ejemplo, pasa mucho que se abre o que de repente queda el pantalón apretado y se abre este cierre. Este cierre no tiene terminal, no es como el de las chaquetas, que uno puede encajarlo, abrirlo, encajarlo y volver a subirlo. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de cierre? Que este tipo de cierre tiene un terminal que tiene un tope. En este caso es metálico. ¿Cómo podemos reparar este tipo de cierre? Se abre por completo y vamos a sacar los primeros dientes. Si yo voy a tratar ahí, ojalá que se vea. Vamos a sacar los primeros dientes de la parte que está cercano al tope. Entonces yo los voy a sacar, y aquí ya saqué algunos, pero vamos a sacar de un solo lado. Si se fijan, a ver si me logran enfocar. Lo vamos a sacar uno por uno. Vamos a sacar al menos 3 dientes de este cierre. Se logra ahí ver, se sacan de un solo lado al menos 3 dientes. ¿Ya? Entonces, sacamos al menos 3 dientes. Vamos a dirigir el carro lo más al tope del final. Ahí, lo más al tope. Y vamos a introducir el
pedacito entre medio del textil, o sea, del carro. Pero el textil que tenemos nosotros al borde, lo vamos a tratar de introducir. Ustedes pueden subir un poco y lo introducen desde abajo hacia arriba. Es difícil este proceso, pero no es imposible. Entonces, lo vamos a tratar de introducir. Y al momento de introducirlo, yo me voy a ayudar con un alfiler. Ahí ya, si se fijan, lo metí entre medio y vamos a tratar de que esto se pueda subir. Con mucho cuidado lo vamos encajando y logramos subirlo. Si se fijan, miren. Y ustedes me dirán, ¿pero qué va a pasar cuando yo me baje el cierre? Lo ideal es que cuando nosotros ya podamos lograr hacer esto, el cierre se va a cortar al menos 1 centímetro. Y con hilo vamos a hacer este tope de forma artesanal. Entonces, ¿dónde hacemos el tope? Donde termina el último diente que sacamos, arriba de ese diente. Entonces, vamos a hacer un tope con hilo, con hartas puntadas, que esto sea grueso. Para poder generar el tope del cierre, que pueda llegar solo hasta ahí y no vaya a pasar de largo y abrirse de nuevo. Ya, lo terminamos atrás, metemos entre medio la aguja y hacemos el nudo. Metemos entre medio y desde entre medio del orificio que va quedando, metemos la aguja y apretamos. Entonces, así generamos el tope de nuestro cierre y podemos seguir, si ven, ahí no baja más y sigue subiendo. Podemos reutilizar nuestro cierre. Y en el caso de los cierres que de repente se abren, lo mismo que le enseñé anteriormente, se aprieta un poquito. En el caso de los cierres que ustedes llegan arriba y se vuelve a abrir, porque estos cierres normalmente tienen un seguro, si uno baja esto, el sujetador del cierre, uno lo baja, esto tiene un seguro y no se abre. Pero si esto pasa de que esto se abre, es porque ya el seguro murió y ya ahí es un cambio de cierre. No se puede cambiar el carro porque, o sea, sí se puede cambiar, tendrían que hacer este mismo proceso, comprar el carro, pero normalmente los carros de estos cierres no los venden. Los que más venden sueltos son los de los cierres grandes, de chaqueta, los cierres de los carros número 3, número 5, número 8. Porque yo les decía que los cierres, o sea, los carros no son todos iguales. Yo aquí les voy a mostrar un ejemplo de un carro que este es número 10. Es gigante. Los carros van a ser siempre según el diente de perro, quizás, o sea, según el grosor de los dientes. Hay carros número 3, número 5, número 8, número 10. Y los de IKK, que se los había mencionado, vienen por código. Y eso no los venden. Así que si se les rompe un cierre IKK, lamentablemente ellos lo hacen para cambio y no para una reparación. Pero estos que se ven comúnmente se pueden reparar de esa forma o solo cambiar carro para no tener que hacer un cambio o una reparación tan grande.
¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Y si... Ya, bueno, ahí contesté una pregunta antes de haberla leído, el que si a un cerrado el cierre se abre, en ese carro, en ese sentido, hay que cambiar el cierre completo porque ya el seguro del carro fue el que se rompió. Entonces, como les decía, los cierres chiquititos o los carros chiquititos comúnmente no los venden, sobre todo los que tienen los seguros que son para cierres de pantalón. ¿Ya? El IRVAN invisible. No hay IRVAN invisible. El IRVAN o costura invisible, que yo lo mencioné en algún momento, que se ocupa en bastas, es el mismo IRVAN, pero se toma solo una pequeña hebra del textil que se muestra como al exterior. Solamente como eso se hace para las bastas. ¿Ya? Ya, José, si el carro de... A ver, si cerrando el carro los dientes se vuelven a abrir. Ahí tienes dos opciones. Puedes apretar el carro, como se los enseñé, con los cierres más grandes, apretándolo de a poquito. O ya la segunda opción sería hacer un cambio entero de cierre. Son las dos opciones que puedes tener para poder reparar o ya, para poder seguir utilizando el pantalón o falda en caso de algunas prendas. Sí, se cambia entero si al apretar no funciona y se sigue bajando. Ahí les voy a dar como un tips, si en caso de que no encuentran reparadora o no encuentran dónde arreglarlo, hay una maña que ustedes insertan una argolla de llavero al pasador o al colgante del carro, y lo enlazan en el botón del pantalón y después ustedes se lo abrochan normal. En el caso de que una urgencia, se los doy como dato, les puede servir en alguna emergencia. ¿Ya? Sí, es un clásico, yo lo aprendí hace algún tiempo y también a veces ha servido. Si no hay ninguna más pregunta, espero que les haya quedado todo claro. Les haya servido y puedan ustedes ahora reparar sus prendas en sus casas y puedan seguir reutilizando y no desechando, porque la industria de la moda y de los textiles va en alza con todo esto del fast fashion, así que la idea está en revertir todo esto porque está en nuestras manos. ¿Ya? Que tengan un buen día, un gusto poder haberles enseñado y espero que les sirva de aquí en el futuro y puedan transmitir también lo que hayan aprendido.